Armando, hola, ¿qué tal? Mauro Mecher lo saluda, ¿cómo anda usted? ¿Qué tal, Mauro? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, una nueva etapa en materia inmobiliaria se da en nuestro país, ¿no? Sí, nueva ley, te decía yo, hay una nueva ley que trae algunos cambios, pero lo que queremos transmitir es que no va a haber grandes cambios en lo que es la forma de operar y de manejarse entre locador y locatario. Es un tipo de contratación, es una parte del mercado inmobiliario que venía manejándose sin conflicto y que yo creo que sin conflicto también va a absorber estos cambios. Algunos son importantes no tanto en sí mismos, sino por el contexto en que se dan. La Argentina, no es novedad para nadie que nuestra economía está pasando por una etapa que no tenemos todavía plan económico, o sea, vamos a llamarle una etapa de neblina, no estamos caminando, no sabemos muy bien hasta que no tengamos signos claros de hacia dónde vamos. Cualquier contratación a largo plazo se hace una cuestión muy incierta. Entonces, alargar el plazo de 2 años a 3 años es en una mesa de negociación que se viene manejando bien, gracias a Dios, muy bien, es ponerle un poquito más de incertidumbre. Yo creo que de todas maneras nos vamos a seguir manejando bien, pero nos va a hacer profundizar en el esfuerzo, probablemente. Armando, ¿cómo le va? Sebastián Gallego lo saluda. ¿Qué tal, Sebastián? Bueno, entre los puntos más importantes, recién destacaba el plazo mínimo de 3 años, los aumentos serán anuales, ambas partes deberán pagar la comisión inmobiliaria, algo que eso no sucedía, digamos, siempre se hacía cargo el inquilino. Bueno, las expensas extraordinarias... Eso la ley misma dice que respeta las regulaciones locales. La mayoría, la regulación de las profesiones liberales, el corredataje inmobiliario es una profesión liberal desde hace ya más de 20 años, y tiene regulación local, o sea, tiene regulación en Entre Ríos. Eso en Entre Ríos y en la mayoría de las provincias no va a cambiar. O sea... Principalmente para Capital Federal. O sea que en ese caso, en la provincia de Entre Ríos, ¿la comisión a la inmobiliaria la debe pagar el inquilino siempre? Sí, son honorarios lo que nosotros cobramos, no son más comisiones. Desde que pasamos a tener una carrera universitaria y de que tenemos colegio profesional, nosotros cobramos honorarios. Ese honorario es un porcentaje... Todas las profesiones en Entre Ríos por ley están autorizadas mediante asamblea extraordinaria a fijar sus honorarios. O sea que los honorarios fijados no solo para los corredores inmobiliarios, para todas las profesiones de Entre Ríos, son de orden público. Y eso no va a cambiar. ¿Ese honorario va a seguir siendo el porcentaje del valor del alquiler? Por el momento es el 5% del monto total del contrato. Esos son los honorarios. Con respecto a los 3 años, ¿no? Sí. Y esto lo sabemos todos, en la ciudad de Paraná hay muchísimos propietarios e inmobiliarias que hacen contratos con aumentos de 6 meses, a los 6 meses. Y tengo sobrados ejemplos. Hay también la mayoría que lo hace a 1 año, o sea que hay los dos. Sí, sí. Bueno, yo tengo... Sí, por supuesto. Yo tengo muchos casos de que lo hacen a 1 año y muchos casos que lo hacen a los 6 meses. Sí. Esto no se va a poder hacer más. Esto en la vivienda, en la vivienda. En lo comercial no. En lo comercial queda libre la forma de ajustar, tanto en el índice como en el tiempo de los ajustes. En la vivienda, está claro, es un ajuste anual y por un nuevo índice que se va a conformar el 50% por el IPC, o sea, el índice de precio del consumidor, y el otro 50% por el RIPTE. Ese índice lo va a elaborar Banco Central, o sea que va a ser un índice oficial que todos vamos a conocer. Nadie va a tener que sacar la cuenta, sino que va a ser un índice que todos vamos a conocer de manera oficial mensualmente. Vamos a poner... Es así y hay que cumplir eso, no hay otra alternativa. Al respecto. Perfecto. Vamos a suponer que yo mañana... Te digo que hicimos una cuenta nosotros y si aplicamos ese índice, si tomamos el último año, en vez de mirar para adelante, miramos para atrás, te daría hoy un 47% de aumento en el último año.
Y también hicimos una estadística interna y el alquiler de la vivienda en general se ha estado ajustando a un 35 o 40%. O sea que hay cosas que yo no entiendo porque la gestionaron los propios inquilinos de los inquilinos a eso, y realmente ese índice, si sigue pasando o transmitiéndose exactamente igual como hasta ahora, va a resultar negativo, o sea que vamos a tener que negociar para bajarlo, no para subirlo. Claro, usted dice que el índice va a ser mayor al que correspondía anteriormente. Ojalá que la economía se reactive. Si la economía se reactiva, nadie va a tener ningún tipo de problema. Ahora, si seguimos en recesión y más o menos se refleja un año para adelante lo que pasó un año para atrás, claro. Y bueno, vamos a tener este tipo de inconvenientes seguro. ¿Solo se podrá pedir un mes de garantía o depósito? Bueno, eso ya en la mayoría de los casos se venía realizando, por lo menos en la ciudad de Paraná si no se pide. y en la provincia de Entre Ríos. Que, salvo en la vivienda, en el promedio de la mayoría de las viviendas, prácticamente no se pide mes de depósito. Hay algunos departamentos de la provincia que sí que conservan esa costumbre, Concesión del Uruguay, por ejemplo. Pero en casi todo el resto de la provincia, salvo las viviendas de mucho valor, y que también ahí estamos hablando obviamente de inquilinos de mucho poder adquisitivo, donde no hay problema de plata, en general no se cobra el mes de... Sí se pide buenas garantías para no tener inconvenientes, obviamente. Armando, la vamos a poner un ejemplo. Yo alquilo a partir de mañana un departamento de un ambiente o 2 ambientes en el centro de la ciudad de Paraná, número redondo, 10.000 pesos, ¿no? 10.000 pesos. Contrato por 3 años. Vamos a suponer, un número redondo para evitar entrar en cuestiones difíciles de porcentajes. Sí. 10.000 pesos, un monoambiente en el centro de la ciudad de Paraná. A un contrato por 3 años, el porcentaje de acuerdo al estimativo que sacaron hacia atrás es del 47%, o sea que el segundo año lo voy a pagar 14.700 aproximadamente. Si se repite lo mismo, sí. Sí, si se repite lo mismo. Si se repite al año siguiente, el segundo año de alquiler va a tener un aumento del 47% sobre los 14.700. Claro, ojalá que sí, sí, vamos a suponer. Sí, vamos a suponer porque el 7% te va a más de 20.000 pesos. Claro, exactamente. Sí, porque se saca el 47% de 14.700, estamos hablando de un número que va a superar los 20.000 pesos y lógicamente va a incrementarse casi a los 25.000 pesos el tercer año ese monoambiente en la ciudad de Paraná, algo que si uno mira la realidad de hoy va a ser imposible de pagar para cualquier persona. Claro, porque se accede a esa vivienda, porque evidentemente digamos no tiene plata para alquilar un departamento de 2 ambientes y su salario va acorde. Claro. Está perfecto, ¿sabes por qué? Porque también si miramos para atrás en los últimos años, el alquiler no ha podido acompañar a la inflación. ¿Eso qué significa? Que el poder adquisitivo de la gente ha venido bajando. Sí, entonces, eso por un lado. Pagar, y eso es lo que te fija el precio del alquiler. Eso por un lado. Sí, eso por un lado, y por otro que bueno, en la mayoría de los casos, no sé, usted tendrá el número más preciso, pero en la mayoría de los casos la gente alquila a principios de año, sobre todo el estudiante, la gente que viene a trabajar de otros lugares, que arranca el año, alquila una vivienda y la inflación anual se conoce recién en diciembre, o por lo menos ahí más o menos tiene un panorama de cuánto va a aumentar el alquiler en caso de renovar. No obstante, hay un tema que me gustaría que me lo explique. El inquilino podrá cancelar el contrato a partir de los 6 meses pagando un solo mes de preaviso. Yo, por ejemplo, hice ese contrato de 10.000 pesos el primer año. Sí. A los 6 meses... Entre los 6 y los 12 meses tenés que hacer el preaviso y pagar 1 mes y medio de indemnización. Y en el segundo año o tercero, ahora, tenés que pagar solo 1 mes. Pero si avisás con más de 90 días de anticipación o con 90 días de anticipación, no tenés que pagar indemnización. Eso dice la nueva ley.
O sea, pasando los 6 meses, yo le, por ejemplo... No ha cambiado solamente en el tema del preaviso y del preaviso de... Si vos lo haces más extenso, en vez de 30 días lo llevas a 90 días, claro, no pagas exceptuado del pago de la indemnización. A ver, para que quede claro, yo hago el contrato en enero. En julio tomo la determinación y le aviso a Armándola, mire Armándola, yo voy a dar de baja el contrato dentro de 3 meses, ¿no? En noviembre, no tenés que pagar. En ese caso me puedo ir sin pagar un mes de comisión. Sí. Sí, tenés que dejarme mostrar el alquiler de la propiedad para que se pueda sustituir un inquilino. En ese lapso usted tiene la posibilidad... para uno y ventaja para el otro. Claro, usted en ese tiempo tiene la posibilidad de decir, bueno, tal día, tal hora va a ir una persona a su casa a ver el departamento. Exactamente. Eso es así. O sea que avisando con 90 días de anticipación, de acuerdo a la nueva ley, no hay que pagar la indemnización. Bien, y otro tema que me gustaría que aclare es el tema de las expensas extraordinarias, que si bien en la mayoría de los casos, o por lo menos de la gente que conozco que alquila, la mayoría de las expensas extraordinarias la paga el propietario y el resto de las expensas la paga el inquilino. No así en todos los casos, muchas veces el inquilino se hace cargo de todas las expensas. ¿Cuál es la diferencia entre la expensa que paga el inquilino y las expensas extraordinarias? La expensa que tiene que pagar el inquilino son las de los usos habituales, o sea, lo que es necesario para que funcione el edificio. Por ejemplo... Extraordinario sería, por ejemplo, si hay que arreglar una humedad de techo o una humedad de medianera, o si se rompe alguna fuente de alimentación de agua, por ejemplo. Un caño interno. Eso podría entrar dentro de... hay que hacer el análisis de cada una, pero lo que no es para el uso habitual del inmueble, del edificio, eso lo tiene que pagar el propietario. Y lo que es para el uso habitual lo tiene que pagar el inquilino. En realidad es como vos decís, esto ya venía sucediendo, así se estaba manejando, porque así también lo dice la ley. ¿Se cortó? No, lo escuchamos. Porque así también lo decía la ley anterior. Ahora es un poquito más explícita, es más aclarativa, está muy claro y está bien que así sea. Sí, pero anteriormente tampoco era correcto que el inquilino pague las expensas extraordinarias. Si alguno la pagaba, tenía derecho a hacer algún reclamo, hasta un reclamo judicial, obviamente, ¿no? Muy bien, José María Armándola del Colegio de Corredores Públicos de la provincia, le agradecemos mucho el contacto y bueno, por explicarnos más o menos cómo es la ley, esta nueva ley de alquileres. Le mandamos un abrazo. Igualmente, que pase muy bien.